Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo siguió sin acabar de creerse que era realmente lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendito el Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonce. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará
llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo también es el día del Papa, en el sentido de que se nos pide también que tengamos muy presente al pastor de la Iglesia Universal, sucesor de Pedro, por eso, y a la vez pues que también orando por él, pues también descubramos lo importante que es para ese sentido de unidad de la comunidad y de la Iglesia, pues la sucesión apostólica. En las lecturas de hoy hemos escuchado testimonio de Pedro, testimonio de Pablo. Podemos decir que el Señor necesitaba a Pedro y lo elige y lo confirma en la fe. A Pedro con sus dudas, a Pedro también que arrastraba, recordemos, las negaciones. El Señor nos necesita a nosotros también, con nuestras dudas, con nuestras incoherencias a veces. El Señor no está esperando a que una persona sea perfecta, porque quizá la perfección solamente la tendremos ya en el cielo, ¿no? Sino que el Señor lo que busca es personas que tengan hambre de Dios y que le sigan y que puedan transmitir ese amaos unos a otros como yo os he amado en los lugares, junto a las personas, anunciar, vivir y anunciar el reino de Dios. El Señor necesitaba a Pedro y lo llama. Pero el Señor también necesitó a Pablo. Pablo, perseguidor de los cristianos, buen judío, y por lo tanto vivía como amenaza esa fe nueva que había salido, ese grupo nuevo, los seguidores de Jesús, los llamados cristianos, y los perseguía a muerte hasta que tuvo ese encuentro con el Señor
y se convirtió y su vida se transformó, como sabemos, y toda la fuerza que tenía la puso al servicio de la Iglesia, al servicio del Señor, al servicio del reino de Dios. El Señor necesitó a Pablo, el Señor nos necesita también a nosotros, ¿no? Cuenta con nosotros, porque Jesucristo ha muerto por amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y ha muerto por amor a ti y a mí y a todos, aunque no le reconozcan. Y por eso hoy es muy importante que nos metamos en el Evangelio, como diría San Ignacio de Loyola, como si allí mismo nos encontráramos. Y si tuviéramos que poner un titular a modo periodístico del Evangelio, diríamos la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la que Jesús hace a sus discípulos, a los que están con él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta general, por lo tanto las respuestas también son generales y probablemente muy vagas. No es como si preguntáramos ¿qué dice la gente de la Iglesia o de los curas o del Papa? ¿O qué dice? Pues habría muchísimas preguntas, pero sin un compromiso, ¿no? Y como buen pedagogo que es Jesús, va trasladando esa pregunta general: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le va, pues mira, unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan Bautista, que otros que estás loco. Pues habría todas las respuestas, ¿no? Y después, y ahí es cuando Jesús llega a la pregunta fundamental, que también es para nosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para vosotros? ¿Quién es Jesucristo para mí, para ti, para nosotros? Y ahí quien contesta, en nombre de todos, Pedro. ¿Veis? La primacía, ¿no? El primero. Y confiesa, hace la confesión de fe: tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Y ahí es donde Jesús también le confirma: pues tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entrega las llaves de la iglesia. Y por eso hoy es el día en el que también oramos por el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Cristo no tiene sucesores, Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana, es el eterno, el que ha muerto y ha resucitado. Pero necesita de personas para llevar adelante esta barca de la Iglesia. El primer Papa, Pedro, todos los demás, hasta el actual, el Papa Francisco. Recemos por él. Es un momento difícil, un tiempo difícil, un mundo difícil, incluso dentro de la misma Iglesia, tantas sensibilidades. El Papa, pues a veces tiene que soportar situaciones complicadas, pero es el Papa, es el que representa precisamente ese primado, ¿no? Esa transmisión de la fe que ha ido de un Papa a otro, desde San Pedro hasta nuestro actual Papa Francisco. Pues que el Señor le ayude, le acompañe, el Espíritu Santo le inspire y que cuente siempre con nuestro cariño y con nuestra oración. Pedro y Pablo, ¿por qué la Iglesia los celebra juntos? Quizá nos llama la atención esto, ¿no? Pues precisamente porque se complementan. En ese inicio de la Iglesia son como las dos grandes columnas, son un motivo de alegría, como diremos en la plegaria eucarística. Pedro, lo oiremos dentro de un momento, es el primero en confesar la fe, el Evangelio. ¿Quién dice la gente? Tú eres el Mesías. Pablo es el maestro que la interpreta, ayuda a que esa fe pueda llegar a las personas. Pedro fundó con el resto de Israel, resto no es residuo, resto son los que van quedando en fidelidad. Ese grupito, el que queda, fundó la Iglesia. Pablo extendió esa Iglesia a la gente que no era del pueblo judío. A veces a partir de dificultades el Espíritu iba abriendo la nueva fe a otras personas que no eran del pueblo judío. Pablo extendió también la fe. Los dos fueron coronados por el martirio, el color rojo, hoy la sangre, que siempre es como una firma, ¿no? Es decir, vivamos la fe con seriedad, con responsabilidad, con alegría, con coherencia,
porque por la fe muchísimos hermanos nuestros desde el principio han derramado su sangre. Por lo tanto, la fe no puede ser una anécdota, ni un entretenimiento en nuestra vida, ni un complemento para según qué cosas. Hay que mirar de cara la llamada que el Señor nos hace. Tú, ¿qué dices de mí? ¿Quién soy yo para ti? Y la respuesta no está en un papel escrita, la respuesta es nuestra vida. En nuestra manera de vivir estamos diciendo quién es Jesucristo para nosotros. Pues que estos dos grandes testigos, columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, nos ayuden a ser cristianos adultos, cristianos convencidos, cristianos que también puedan anunciar, vivir y anunciar a Cristo allí donde estemos. Sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad en todas las iglesias y conforme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Nosotros podemos dirigirnos a Dios nuestro Padre con la oración del Padre Nuestro que enseñó Jesús, es porque hubo ya unos cristianos como Pedro, Pablo y todos los que han seguido, pues que han ido transmitiendo esa fe. Con este sentido de comunión, de iglesia, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Tengáis paz. Tingueu pau. Es mi cuerpo, vida del mundo, el que come mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna.
de San Pedro y San Pablo nos acompañe y nos fortalezca en nuestro camino de fe. Que nos cuidemos, que también forma parte de la caridad cristiana. Parece que está incrementándose el tema de las infecciones por el coronavirus. Menos mal que no suelen ser ya tan graves, pero bueno, una prudencia forma parte también de ese cuidado que hemos de darnos unos a otros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen domingo, una buena semana. Podéis ir en paz.